A ver, buenos días, ya que hemos hecho el receso este. Nos ha sentado bien el cafetito a todos, ¿verdad? Y las pastitas. Bueno, pues vamos haciendo un poco de silencio para presentar aquí a Carmela, que muchos de vosotros la conocéis. Carmela y yo creo que tenemos una historia muy igual, ¿no? Y unos caminos quizás que hemos comenzado muy paralelos. Lo hemos hablado ahora, que no lo habíamos hablado. De hecho, nuestro camino empezó el mismo año, en el 2013. Ella más dedicada a lo que es el mundo de lo que son los minerales. Y quiero presentar a Carmela, creo que desde la parte más etérea, como es la parte que se debe conocer a los minerales, porque creo que ella es así. Nos contó una historia de cómo comenzó, cómo estaban esos libros de minerales en su casa ayer, que fue maravillosa y me emocionó muchísimo. Pero yo creo que no necesitabas esos libros, Carmela. Tú lo que necesitabas era el conectar, que siempre has estado conectada con este mundo tan maravilloso. La gente piensa que son piedras, ¿no? Pero yo creo que son memorias. Y muy poquita gente creo que es la que puede entender ese lenguaje de las piedras. Y creo que tú eres una de las elegidas para hacerlo. Por lo mismo y tanto, cuando la gente me viene preguntando por piedras, yo siempre digo, vete donde Carmela. Y le dices que vas de mi parte, así que si alguno va, que le diga que va de mi parte, porque después nunca se lo dije, ¿no? Eso, que nadie dice que viene de su parte. Y creo que lo más maravilloso de ti es eso, ¿no? O sea, aparte de todo lo que haces, que creo que queda fuera, aparte de tu presentación, creo que es tu parte más etérea, que creo que es tu parte más bonita y la parte de la sensibilidad. Entonces yo a ti te quiero presentar como la sensibilidad total y esa conexión que tienes con los cuartos. Así que aquí os dejo con Carmela. Un aplauso para ella. Muchísimas gracias. Vale. Los seres humanos tenemos miedo. Heme aquí, que estoy temblando. Y nos pasamos la vida ocultándolo. A veces lo disimulamos tan bien que a nivel consciente llegamos a olvidarnos de ello, pero tenemos miedo. Tenemos miedo a no tener razón o a sentirnos criticados. Tenemos miedo a no ser los mejores o a sentirnos juzgados por ello. Tenemos miedo a que nos hagan daño. Tenemos miedo a sentir dolor. Pero el mayor miedo, el que más condiciona nuestra vida, creo que es el miedo a sentir nuestra grandeza. La grandeza está íntimamente vinculada con la humildad. Y la humildad es la pasarela que nos permite el acceso a la sabiduría de los cristales. Como ha dicho Marina, me llamo Carmela, tengo una librería alternativa especializada un poco en todos los temas que estamos tratando hoy y muchos más, y allí os ofrezco una amplia gama de minerales. Los cristales llegaron a mi vida alrededor del año 2000. En aquella época a mí he de reconocer que solamente me llamaban la atención las piedras grandes, las pequeñas y de tamaño normal me pasaban absolutamente, no sé, es que ni las veía. Pero todo cambió un día en el que llegó una chica y me pidió permiso para abrir la vitrina donde estaban las piedras. Mientras ella las miraba, quería ver los rodados de cuarzo. Yo seguí con mi lectura. Estaba con un maravilloso libro que se titula Las voces del desierto, que os recomiendo a todos para comprender cómo funciona realmente la magia de la vida. El tiempo pasaba y aquella chica seguía exactamente en el mismo lugar.
Yo miraba de vez en cuando de reojo hasta que llegó un momento en el que yo ya no me concentraba en la lectura porque os juro que no entendía lo que esta chica hacía. Entonces llegó un momento en el que ya no pude más, me levanté, fui junto a ella y le dije, perdona, ¿qué ves? Ella, claro, sorprendida, con una piedrita en la mano, hizo, ¡ah! Mira, levantó aquel pequeño rodado de cuarzo que tenía en la mano, lo puso delante del foco halógeno y en aquel momento, soy muy llorona, ¿vale? En aquel momento, habrá más, ¿eh? En aquel momento yo pude ver aquel cristal a través de su ilusión. Yo no recuerdo cómo se llama aquella chica. Si la viera ni siquiera sé si la reconocería, pero le estoy profundamente agradecida porque abrió una puerta que cambió absolutamente mi vida. Como estamos en unas jornadas sobre el misterio, os quiero contar la primera experiencia que yo tuve a nivel personal con un cristal. Gracias a aquella chica, yo había aprendido que todas las piezas, por pequeñitas que fueran, merecían toda mi atención. Entonces, una de las visitas de un comercial, yo había comprado una serie de octaedros de fluorita. He traído uno grande para que se pueda ver así en la sala, no sé si las personas de atrás lo veis, ¿vale? Un octaedro pues está formado en 8 caras, son 2 pirámides de 4 lados unidas por el centro. Este es grande, ¿vale? Lo he traído de muestra. Aquellos de los que os hablo medían pues tan solo 1 centímetro. Recreándome un día mirándolos, hubo una pieza que me enamoró. O sea, me parecía tan mágico. En uno de esos triángulos se podía ver dentro perfectamente una entrada con un dintel de piedra, un pasillo que avanzaba, a mano derecha un banco de piedra y antes del umbral, por fuera, se veían una serie de figuras. Para mí, o sea, es que no cabía lugar a dudas, yo veía monjes cubiertos con túnicas que les cubrían desde la cabeza hasta los pies. Creo que no existen, o yo al menos no las conozco, palabras con las que poder describir aquello tan precioso que yo sentía por dentro cuando yo veía aquella piedra. Cada vez que venían personas a las que les gustaban los minerales, claro, yo encantada le decía, mira, hemos recibido esto de novedad, pero mira esta qué bonita. Y estaba convencida de que el primero que la viera se la iba a llevar, pero para mi sorpresa todos la miraban y educadamente me la devolvían. Y yo no lo entendía. En un momento dado, bueno, vengo yo aquí también con la chuleta, ¿vale? Voy a ir pasando las hojas para cuando me pierda. En un momento dado recibí una caja de libros de la editorial Porcia, una editorial que publica libros sobre metafísica. Entonces, cuando abrí la caja, vi títulos que yo no había pedido. Y sinceramente me molesté, me enfadé ahí un poco, ¿sabes? Porque dije, ya me han mandado cosas que no he pedido, qué rollo, ahora hay que andar con devoluciones. Cuando cogí el albarán me di cuenta de que la que me había equivocado era yo, porque aquellos libros que no había pedido eran un servicio de novedad y el envío era correcto. Cuando cogí uno de esos libros, Actas sobre la Ascensión, de Serapis Bey, mi voz interior, a la que en aquella época yo ya escuchaba con mucha certeza y obedecía con bastante celeridad, me dijo, abre la portada. Vale, yo fui, abrí la portada y me quedé absolutamente de piedra. Allí, a doble cara y a todo color, había un precioso dibujo de Egipto, con la gran pirámide a un lado, en la cara derecha, la esfinge, y allí, en primer plano, una entrada de piedra con un pasadizo iluminado por una pequeña antorcha a la derecha. Entre el umbral y la antorcha, un banco de piedra, y por fuera, una fila de monjes cubiertos con túnicas desde la cabeza hasta los pies, dispuestos exactamente en la misma posición que en aquella fluorita. En aquel momento yo entendí por qué nadie se había llevado aquella piedra. Aquel mensaje
era directo para mí. Y en aquel momento yo pude comprender y sentir en todas las células de mi cuerpo que yo había estado allí y aquel mensaje era para mí. El misterio no acaba ahí. Años después, una amiga organizó un mercadillo solidario para recabar fondos, para un amigo que tenía en Perú que estaba haciendo una labor humanitaria impresionante. Y tenía libros de segunda mano. Yo me acerco allí a curiosear y ¿cuál me encuentro? Acta sobre la ascensión de Serapis Bey. Imaginaros cómo me acerqué, ¿no? Ese palpitar interno, ahí con emoción, con suspense y con ganas de volver a sentir aquella emoción que yo había sentido en aquel momento bastantes años antes. Cuando abrí la portada, aquellas 2 hojas estaban en blanco. A nivel físico, imagino que hicieron una tirada especial en la primera edición, ¿no? Y luego por abaratar costes, pues posiblemente lo eliminaron. Pero en aquel momento recibí una lección muy bonita de la vida, que es que cuando has sentido algo y ya está integrado en ti, no tiene ningún sentido querer volver atrás a revivir o a resentir algo que ya está integrado. Y bueno, esa información que aquel diminuto octaedro de fluorita me mostró, pues es una pequeñísima muestra de esa sabiduría que guardan los cristales, porque nos conocen a todos y saben exactamente de dónde venimos y lo que necesitamos en cada momento. Al decidir el título de la charla, nos planteamos una posibilidad que era el poder de los cristales. Bueno, me parece que es un título que tiene más gancho, ¿vale? Pero no es mi forma de acercarme a ellos. Todos tenemos una forma de imaginar el significado de las palabras. Si yo pienso en el poder de los cristales, en mi mente aparece esta imagen, ¿vale? Yo, como protagonista, cojo fuertemente el cuarzo o el mineral con el que vayamos a trabajar y le voy a dar órdenes de qué hacer. Podemos trabajar enlaces kármicos, podemos trabajar armonizar espacios, podemos cortar patrones, se pueden hacer muchísimas cosas. Pero entonces yo sería la protagonista y utilizaría el cristal para conseguir un fin y un objetivo que yo me propongo. Sin embargo, ¿qué ocurre si pensamos en la sabiduría de los cristales? Mi forma de coger el cristal cambia totalmente. Yo no le aprieto, no le controlo, no le domino. Yo soy el sostén que permite que él se mueva y se manifieste. Y permito que sea él el que me diga lo que hay que trabajar y lo que hay que hacer. Igualmente es posible que armonicemos un espacio o generemos un escudo protector. Pero nunca será desde echar la responsabilidad fuera, sino que empezaremos por mirar nuestra propia responsabilidad en lo que estamos viviendo y en lo que nos ocurre. Podemos hacer cortes etéricos de enlaces kármicos, de patrones que se repiten, pero nunca desde el juicio ni desde la manipulación, sino que la sabiduría del cristal nos va a ayudar a comprender cosas de nuestro proceso y de nuestro propio camino, para poder crecer interiormente y que gracias a eso se haga ese trabajo. Me parece maravilloso y exquisito, ¿vale? Porque la persona desaparece del primer plano y lo único que hacemos es estar a su servicio. Los cristales tienen algo para cada uno de nosotros y el arte creo que es aprender a escuchar lo que ellos nos quieren decir. Mirad, hay un libro que se titula Dibuja el círculo, 40 días para un reto devocional. Allí en uno de los capítulos cuenta la historia de un hombre, George Washington Carver, al que define como una de las mentes científicas más brillantes del siglo XX. Este hombre estipuló, por ejemplo, el tema de la rotación de los cultivos para que no se agotaran los terrenos. Era un hombre de una grandísima fe. Él se levantaba cada día a las 4 de la mañana para caminar por el bosque y rezar.
y cada día le pedía a Dios que le mostrara los misterios de la naturaleza. Él lanzaba preguntas y Dios le iba diciendo, menos, eso se te queda grande, menos, menos. Este hombre cuentan que tenía insistentemente rodeado con círculos un pasaje de la Biblia, el capítulo 12, versículos 7 y 8 del libro de Job, donde dice: pero interroga a los animales y ellos te darán una lección. Pregunta a las aves del cielo y ellas te lo contarán. Habla con la tierra y ella te enseñará. Con los peces del mar y te lo harán saber. Aquel hombre, siendo fiel a este texto y preguntando con auténtica fe, pues dicen que descubrió más de 300 usos de los cacahuetes después de casi mandar a la ruina a todos los agricultores de su zona al sugerirles, ¿no?, que cambiaran de productos, ¿no?, de producción en los terrenos para no agotar ese terreno. Entonces mi planteamiento es, ¿acaso los cristales no forman parte de esa tierra que, según dice aquí, tiene la capacidad de enseñarnos? Entonces me planteo, ¿por qué no nos atrevemos a preguntar? Como dijimos al principio, porque tenemos miedo. Por una parte, miedo a que eso sea posible. Por otra parte, miedo a ser capaces de escuchar. Y en definitiva volvemos, como al principio, al miedo a sentir nuestra grandeza desde esa humildad. Por eso creo que es mucho más fácil y mucho más cómodo decir que eso no es posible o que no existe. Y cuando empezamos a acercarnos un poco a la creencia o a la posibilidad, intentar dominarlos. Pero no es el final del camino, ¿vale? El final del camino es ponernos a su servicio. Habrá quien diga, pero eso no es ciencia, ¿vale? Bueno, como dice la maravillosa neurocientífica Nazaret Castellanos en su último libro, El puente donde habitan las mariposas, el que la ciencia no haya demostrado algo no quiere decir que no exista. Que algo no se haya demostrado no tiene nada que ver con que se haya demostrado que no existe. Y es más, aunque así fuera, ahí me atrevo yo a añadir, si hay algo constante en la ciencia es que está en perpetuo cambio. Los láser están hechos con rubí porque tienen unas características que no tienen otros minerales. Antes de la era digital, los mejores relojes eran los de cuarzo, porque su pulso es tan constante que ni se aceleraban ni se atrasaban. Entonces, es curioso, ¿no?, porque socialmente los minerales se utilizan en los teléfonos, en los ordenadores, pero es como la idea de pensar que en nosotros pueden hacer algo, es, pues bueno, quizá da miedo, ¿no? Uno puede decir, claro, pero los aparatos electrónicos están dentro y hay una conexión tal, pero ¿acaso nosotros no somos un mecanismo súper complejo? La neurociencia hoy en día ha demostrado, por ejemplo, cómo nos afecta al caminar una hora por una zona verde. A nivel neuronal todo cambia, ¿no? Las conexiones se modifican. Se ha comprobado cómo cuando estamos en un grupo hay una sincronización de los cerebros y de los corazones, se hable o no. Entonces, ¿por qué no pensar que algún día pueden llegar a estudiar cómo influye el uso de un mineral en el campo energético de una persona o no, ¿no? Pues yo creo que es posible, ¿no? También tengo claro que todo dependerá de lo que se priorice estudiar, pero eso está ahí. Hay personas que programan los cristales para trabajar un aspecto concreto. Yo prefiero ponerme a su disposición, porque si una cosa he aprendido durante todos estos años trabajando con ellos, es que ellos saben muchísimo mejor que yo lo que yo necesito y lo que necesita la persona que viene a consulta conmigo, ¿no? Cuando aprendí a utilizar las varillas de radiestesia hace pues ya 24 o 25 años, en aquella época hacíamos preparados de flores de Bach. Entonces nos dimos cuenta de que los tratamientos eran eternos y llegamos a la conclusión de que la persona cuenta lo que se atreve
de lo que llega a ver de sí misma. Entonces el proceso puede ser muy largo. Y decidimos probar otra manera, que era que la persona no te cuente nada, testar y contarle tú lo que sale. Entonces efectivamente vimos que los tratamientos eran muchísimo más rápidos. Y con los cristales ocurre lo mismo. Imaginaros, por ejemplo, ¿vale?, que esta mañana yo estaba nerviosa para venir a dar la charla. Si conscientemente yo elijo piedras, puedo elegir, por ejemplo, un jaspe rojo para darme confianza y anclaje, y una piedra azul, por ejemplo, para el chakra de la garganta, ¿no? Pues una celestina para la comunicación entre iguales, o mejor aún, una calcedonia para que me ayude a la transmisión de la verdad o de valores importantes a nivel humano. Estaría bien y sería correcto. Pero imaginaros que hago otra cosa. Imaginaros que me pongo delante de mi balda de cristales y pregunto, ¿quién quiere ayudarme hoy? Ahí la historia cambia totalmente. Tal vez sea la fluorita la que diga, me voy contigo. La fluorita es puro amor, pura bondad. Y la fluorita nos protege del daño que nos hacemos a nosotros mismos con la gestión de las cosas. La fluorita conoce el dolor que hay en mi corazón, evidentemente no por venir a dar una charla, ¿vale?, sino por todas las veces que yo he sido censurada a lo largo de mi vida. Y la fluorita viene y me dice, estoy aquí, a tu lado, te doy mi calor, tú puedes hacerlo, tú sabes hacerlo. ¿Comprendéis la sutil y a la vez enorme diferencia que hay entre trabajar de una manera y trabajar otra? Si les dejamos que sean ellos los que hablan, la sabiduría es brutal y esa es la manera de poder ir avanzando en un auténtico camino de transformación interior. Puede que luego yo diga, vale, me cojo también las otras dos piedras como apoyo, pero hay que tener claro dónde está la base del trabajo y eso es lo que nos va a permitir avanzar como personas. Vale, ¿cómo escuchar a un cristal, no? Porque yo siempre hablo, la piedra te dice tal, ¿no? Pero habrá personas que me digan, ¿pero cómo escuchas a un cristal? Creo que para trabajar de una forma auténtica como con cristales hay que comenzar por conocerse a uno mismo. A medida que nuestra capacidad de autoobservación aumenta, es cuando se puede acrecentar nuestra capacidad de escucha. Poner una piedra en cada chakra según el color que corresponde está bien, ¿vale? Es correcto y nos ayuda a un importante equilibrado. Por ejemplo, me parece fabuloso para que nos hagamos cada uno en nuestra casa, ¿no?, de una forma periódica, habitual, como un reseteo, maravilloso. Pero trabajar con cristales es otra cosa. Entonces, por ejemplo, el color verde corresponde al chakra del corazón, junto al rosa. En los trabajos en camilla, cuando una esmeralda elige salir a escena, ¿vale?, y ayudar a la persona que está tumbada, la esmeralda de color verde rara vez elige colocarse en el chakra del corazón, sin embargo, mayoritariamente elige ponerse en las rodillas. Y uno dice, ¿en las rodillas? ¿Por qué? La esmeralda, por ejemplo, nos ayuda a salir de la desesperanza o a no caer en ella. Las rodillas, en biodescodificación, están relacionadas con la humildad y, en consecuencia, con la soberbia. Cuando una persona es humilde, no cae en la desesperanza, porque fluye, porque acepta. Sin embargo, cuando tomamos actitudes soberbias, que sin darnos cuenta nos pasa muy a menudo, pensamos que las cosas tienen que ser como nosotros nos proponemos. Entonces, es fácil caer en la desesperanza
cuando esas cosas no salen como queremos y, peor aún, cuando no salen como creemos que nos merecemos. Y ahí ya sí que la hemos liado. Entonces, por eso en el trabajo en camilla, la esmeralda elige colocarse justo ahí, para ayudarnos a encontrar la humildad de aceptar la situación y salir o no caer en esa desesperanza. Trabajar con cristales es precioso y es un continuo aprendizaje. Para uno mismo, las personas que trabajamos en ella, con ellos creo que somos súper afortunados porque es un aprendizaje constante y luego para comprender también lo que le ocurre a los demás. ¿Qué se puede trabajar con cristales? Creo que todo, o bueno, vamos a dejar ahí un pequeño margen, prácticamente todo. Como decía antes también Laura, ¿no? Se pueden trabajar dolores físicos que salen como resultado, son anclajes que hay en puntos determinados de cosas que hemos vivido, bien en esta vida o bien en vidas pasadas. Se pueden trabajar o pueden aparecer situaciones en las que hay personas fallecidas que se han quedado adheridas a la energía de las personas que estamos aquí, bien porque se sienten en deuda, bien porque sienten que tienen que cuidarnos, que protegernos. Se pueden trabajar enlaces kármicos, sistemas de cableados que tenemos en los que están anclados los patrones que condicionan nuestra vida, bien sean familiares, sociales, culturales, da igual. Se hacen unas armonizaciones preciosas de los espacios. Con esto, por ejemplo, os contaría un ejemplo, ¿no? Hace años una chica me pidió armonizar, ella daba clases en una academia, entonces quería armonizar el aula en la que ella daba clases, puesto que solamente ella pasaba por ahí, pero no podemos trabajar toda la academia, puesto que no era suya, ¿vale? Es muy importante siempre respetar los espacios, no se debe interferir nunca en nada que sea de los demás, ¿vale? Entonces armonizamos su aula y ella estaba, bueno, con pirámides de Sungit y un trabajo energético muy bonito que se hace, ¿no? Entonces ella estaba tan contenta con el resultado, tanto el que ella sentía personalmente como el cambio que había visto en los alumnos, que un tiempo después vino y me pidió que armonizáramos la casa de la mamá. Yo no voy a los espacios, a mí me dan los planos de la vivienda, del lugar de trabajo, lo que se quiera armonizar, y desde las distancias se conecta con ese lugar y se hace el trabajo. Entonces, cuando yo me puse a trabajar sobre aquel plano, yo recuerdo que en la segunda habitación que aparecía en la parte de arriba, salía muchísima densidad. Era algo que no es muy frecuente ver. Entonces salieron varios ejercicios que tanto esta chica, que se llama Raquel, como su madre tenían que hacer en su casa, y yo tuve que poner piedras en la librería. Ellos están en un pueblo de Burgos. Yo tuve que poner piedras en la librería para armonizar o ayudar a poner luz a lo que allí ocurría durante 20 días. Entonces, cuando yo le pasé a Raquel la información de lo que salía en aquella habitación, claro, ella me dijo: claro, Carmela, dices que ahí mi padre estuvo enfermo mucho tiempo y fue donde murió. Entonces, somos energía y todos vibramos, y cuando estamos contentos ayudamos a que la energía suba, pero imaginaros una situación de dolor, de sufrimiento, de pena, eso también genera una densidad energética que, bueno, pues es bueno luego ayudar a liberar de alguna manera, porque si no puede llegar a cristalizar de alguna manera, ¿no? Entonces, esos son ejemplos de cosas que se pueden hacer con los cristales. Uno puede preguntarse, ¿no?, por ejemplo, cómo es posible percibir esas cosas, y bueno, creo que eso forma parte realmente del misterio. En mi forma de entender la vida y el trabajo con los cristales, creo que todos estamos conectados, que todos formamos parte de una unidad, y que cuando nos atrevemos a sentirlo o nos abrimos a ello, se pueden sentir y reconocer cosas absolutamente maravillosas. Cuando yo digo que las piedras hablan, es una forma muy coloquial de hablar de algo que me parece mucho más grande y que me cuesta un poco expresar con palabras, ¿no?
Yo creo sinceramente que el que nos habla siempre y en todo momento es esa energía suprema, en mi caso lo puedo llamar Dios, hay personas que no creen en Dios, me da igual cómo quieran llamar, a esa conciencia universal, a ese algo muchísimo más grande que nosotros. Creo sinceramente que su voz y su luz nos abrasarían si entrara directamente en nosotros. Y mi forma de entenderlo desde el comienzo de trabajar con los cristales es que esa conciencia conocedora de las limitaciones que tenemos nos pone a cada uno de nosotros intermediarios, por decir de alguna manera, para que su información pueda llegar a nosotros. Hay gente que escucha esa divinidad a través de la música, otros a través de formas matemáticas, otros, las formas son múltiples, ¿no? Y yo tengo la suerte de que una de las maneras que me ha proporcionado es el escuchar a los cristales. Creo de verdad que hay una sabiduría universal que palpita en toda la creación y no creo para nada que sea ni cosas raras, ni relacionado con el ocultismo, ni nada de eso, sino todo lo contrario. Es cuando desaparecemos como centro de nuestra vida, es cuando podemos conectar con esa sabiduría y esa grandeza que hay a nuestro alrededor, ¿no? Y si creemos que todo es una creación divina, ¿no? Pues sería un poco, para mí, ¿no? Para mí sería como un poco prepotente pensar que somos lo más importante o lo único a tener en cuenta, ¿no? Dentro de esa creación. Mirad, en el siglo XII hubo una monja, Santa Hildegarda de Bingen, que a mí me fascina. Aparte de monja, ella fue declarada santa y doctora de la Iglesia, cargo muy importante que tienen muy pocas personas y poquísimas mujeres. Ella, a la edad de 43 años, dice que la luz viva del Espíritu Santo entró en ella y a partir de aquel momento fue capaz de comprender todo aquello que había leído en las Sagradas Escrituras. A partir de entonces escribió libros de teología, acompañados por unas ilustraciones preciosas, compuso música, escribió poesía, un montón de cosas, ¿no? Y esta mujer escribió 2 tratados de medicina, uno a nivel culto, destinado a médicos, claro, de aquella época, en la que hoy en día dicen que ella describía cosas que en aquel momento no se podían conocer porque no había instrumentos para verlas, ¿no? Como por ejemplo el funcionamiento de los microorganismos. El segundo tratado de medicina iba destinado al pueblo y hablaba de las virtudes de seres cercanos y cotidianos, como los animales, las plantas y los minerales. En el 4.º libro de la física de Santa Hildegarda, ella explica las propiedades curativas de más de 20 piedras. A lo largo de la historia, aunque ahora se intente denostar como tantas otras cosas, ¿no? Teofrasto, por ejemplo, que era discípulo de Aristóteles en los siglos IV y III a.C., él ya hablaba sobre la eficacia curativa de las piedras. Es conocido el lapidario de Alfonso X el Sabio y hay un montón de tratados árabes que también hablan de ello. Entonces podemos seguir pensando que las piedras, ¿no? Porque uno puede decir, son pensamientos como arcaicos, en aquella época no existían otras cosas, ¿no? Bueno, cada uno que piense lo que quiera. Podemos seguir pensando que las piedras nos ayudan a múltiples facetas. Lo mejor es experimentar. Y hay que tener claro una cosa, negarse a experimentar tampoco es ciencia. En el mundo actual, la gran maestra de los cristales es Katrina Rafael. En aquella época que os comentaba al principio, pues eso, alrededor del año 2000, yo había hojeado libros de minerales, pero es que me resultaban fríos totalmente. Eran meros diccionarios en los que te ponían la amatista sirve para no sé qué, para no sé qué, y encima te venían 20 cosas que tú decías, ¿con qué me quedo, no? Entonces, en el momento que el primer libro de Katrina Rafael llegó a mis manos, me puse a hojearlo, leí, no sé, 2, 3, 4 párrafos de los que apenas entendí nada, pero sin embargo yo sentí que allí había una verdad grande, auténtica, y que esa era la verdadera manera de trabajar con los cristales.
Y como ha dicho Marina antes, se despertó en mí la memoria. Es decir, he de reconocer que no me he leído los libros de Katrina, pero sé que trabajo como ella. Entonces, bueno, es algo muy bonito y maravilloso. Gracias a ella descubrí que la maestría con la que yo contacto, sí, es como que mi maestría a nivel de los cristales son los archivadores que proceden de la Atlántida. Bueno, hay muchas cosas que se podrían contar, pero el tiempo es muy limitado, ¿no? Entonces, el mundo está cambiando rápidamente. Los valores humanos están cayendo por tierra. Estamos olvidando nuestro aspecto espiritual y en el día a día eso empieza a brillar un poco por su ausencia. Entonces creo de verdad que tenemos que hacer algo. Los cristales para mí son pura luz, vibración y sabiduría guardada dentro de una materia sólida. Entonces son unos auténticos maestros para recordarnos esa parte espiritual que está dentro de nosotros, dentro de este cuerpo 3D. Cuando nos atrevemos a trabajar con cristales, nos hablan de nosotros. Entonces, cuando uno dice sí a un cristal, el cristal te va a mostrar un tema que puedes, debes y estás preparado a trabajar en este momento. Si tú accedes a aceptar esa información, cosa que no siempre es fácil, el cristal te va a dar la fortaleza, la paciencia, lo que necesites en ese momento y según el mineral que sea, para que puedas afrontar este tema. Si tú decides afrontar este tema y ponerte a trabajar sobre ti mismo, el cristal va a hacer que sea más fácil. Como veis, es un trabajo en las dos direcciones. Si yo paro mi parte, el cristal va a respetar, ¿vale? Y no va a hacer nada más. Si yo sigo, el cristal seguirá dándome y se convertirá en un auténtico maestro y en un mentor que nos acompañará el resto de nuestra vida para múltiples facetas. Los cristales creo que no vienen a cambiar nuestra vida. Creo sinceramente que vienen a aumentar nuestra conciencia para que nosotros mismos seamos capaces de cambiar nuestra propia vida. Eso es. Gracias. Justo. ¿Se escucha? Sí, se escucha. Bueno, ¿alguien que quiera hacer alguna pregunta? Ya está. Ahora es el primero, ¿no? Hace un rato fue el último. Ya, antes fui el último, pero ahora la conexión va más rápida. Bueno, en primer lugar, gracias Carmela. Tú fuiste también una de las personas que estuvo ahí en esas jornadas en Morales. Entre tu tienda nos conocimos, fue increíble la conexión que tuvimos. Yo a través de ese avistamiento OVNI empecé a sentirme atraído por más temas, ¿no? Entre ellos pues, el tema de los minerales, que es para mí una pasión, que me encanta también. Has hablado de la fluorita. Casualmente recuerdo la primera vez que fui a Valladolid a una tienda de minerales. Era una señora bastante conocida, es una señora que está metida mucho en la iglesia. Y el primer mineral que ella me recomendó fue la fluorita, ¿no? Y a partir de ahí pues, tengo cierto aprecio a ese mineral. Pero una de mis preguntas es, el mineral te selecciona a ti. Yo siempre había oído eso, ¿no? ¿Qué pasa? A mí me llegó un mineral que yo no pedí por internet, fue curioso, desde China. Me dice, madre, tienes un paquete, ¿no? Yo cojo ese paquete y era cuadrado, pequeño, y digo, ¿esto qué es? ¿Yo qué he pedido? Que no me acuerdo, como si me estoy pidiendo cosas y tal. Mira que miré en sitios y nunca hubiese comprado ese mineral. Pero digo, ahora es cierto que el mineral te selecciona porque a mí me ha llegado por correo. Bueno, si queréis preguntar a Carmela, que son las cosas que quería decir. ¿Alguna pregunta? Hola Carmela. Hola. Hola. Ahí estoy. Bueno, ¿me escuchan? Sí. Hola. Ahí. Muy precioso la exposición que has hecho. Gracias. Y lo maravilloso de los cristales
cristales, me sumo a todo el contenido que has dicho. Y como referencia, tú habrás escuchado, que estás como más enfocada en este tema, que desde qué tiempos ancestrales se habla de los cristales como sabiduría. De hecho, en la cultura celta y wicca, donde ponen a las brujas con el sombrero y todo, ¿qué leían las brujas? La bola de cristal, ¿no? Y yo creo que no era más que un cuarzo en el que veían, como has visto tú, imágenes, y cuando iba un consultante miraban sus cuarzos o sus cristales, y creo que de ahí salía información también. No sé si tú tienes algo para agregar sobre esto de la bola de cristal, o es algo mitológico y ahí queda. Es algo que yo no conozco, pero cuando lo expresas, claro, tiene sentido. Ahora existe el cristal sintético, ¿vale? Pero entonces no. Entonces lo que tenías, bueno, igual que yo los llamo cristales, ¿no? Pero claro, evidentemente tendría que ser cuarzo, claro, que era lo que había. Claro, y Claro. como manifestación, de poder leer a través de algo. En definitiva, Claro. no deja de ser una lectura lo que tú haces, Claro. escuchando la palabra. Yo creo que eso era un instrumento, por eso te pregunto, porque a lo mejor tú tenías una opinión al respecto. Yo creo que era lo que el cristal estaba diciendo que debía comunicar a esa persona, o sea, estaba hablando el cristal. Ya te digo, o sea, no lo conozco, ¿vale? Porque de eso no he leído nada, pero tiene todo el sentido, claro. Es que al final eso es lo que decía, ¿no? Para mí son intermediarios, ¿no? Es decir, yo sé que podría hacer lo que hago sin necesidad de los cristales. Pero también sé que tengo como una especie de trato con los de arriba, que es, cuando no estoy trabajando, 3D, ¿vale? Aquí súper normalita, que nadie note nada, no quiero percibir nada de las personas, quiero ocuparme de mí, ¿vale? Que ya tengo bastante. Pero cuando estoy en trabajo, claro, las puertas se abren, entonces son herramientas, instrumentos para facilitarnos ese acceso, ¿no? Es una forma también de concentrar tu energía y tu atención ahí y no dispersarte, que no pueda entrar el ego, tus creencias, tus expectativas, tus ideas. Entonces, bueno, sí pienso que puede ser así como tú dices, claro. Quizá. Claro. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta más? Venga, animaros, estáis. Más tarde, está bien. Bueno, buenos días. Yo igual que Nando, a él le llegó esa piedra, pero yo siempre, no sé por qué, pero me ha pasado que cuando veo una piedra en concreto siempre me llevo la misma. Y me pasa con los cuarzos rosas. Es como una obsesión. Intento mirar otras de verdad, pero siempre voy enfocada en ellos. Eso es que como que tenemos el foco puesto en eso, o de realmente la piedra te está llamando, por así decirlo. Creo, por mi experiencia, que cuando una piedra nos llama de forma reiterada es porque tiene algo para nosotros, ¿vale? No en concreto para ese momento, que también puede ser, sino como compañero de vida, ¿vale? O sea, a mí la fluorita fue la primera que se manifestó con aquella historia de Egipto, que me hizo entender cosas de Luxor y tal, ¿vale? Pero es una compañera de vida para mí, independientemente de que en un momento puntual la necesite o no, ¿no? Entonces, es importante comprender que los cristales tienen muchas propiedades y quizá lo que van a mover en ti no es lo que vayan a mover en esta otra persona o en esta o en esta. Y bueno, puede ser buena idea pues pararte a hacer alguna meditación con ella y preguntarle, sí, pero es como preguntarle a esa, a ver, hay una fluorita física aquí, pero luego hay una, no sé si es la palabra correcta, ¿vale? Hay una conciencia de fluorita con la que tú puedes conectar sin necesidad de tener la piedra física. La piedra ayuda, ¿vale? Facilita, pero creo que esa sabiduría no está tanto en la pieza concreta, sino en esa memoria universal. Es que me cuesta ponerle palabras. A ver, yo hay veces que estoy en la ducha, ¿vale? Y de pronto se me presenta un cristal y estoy ahí debajo del agua permitiendo que esa conciencia entre en mí, me bañe, limpia lo que tenga que hacer. Sé que no es una pieza en concreta, ¿vale? Sino esa conciencia
en la que forman parte muchísimos cristales, ¿vale? Que se materializan. Entonces es eso, si te la pones para hacer una meditación con ella, primero no te la coloques en el chakra del corazón, ¿vale? Es decir, pregunta dónde se quiere poner. Y a lo mejor te sorprende colocándose aquí, ¿vale? En tus costillas, ¿eres diestra? Eres diestra. En tus costillas izquierdas, ¿vale? Ahí hay una memoria para ti, ¿vale? Y si la colocas ahí, será mucho más fácil que entiendas un mensaje que si te la colocas aquí. No tiene por qué, ¿vale? Pero se aceleran los procesos. A ti. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, alguna inquietud? Te voy a hacer caso. Te voy a hacer caso. Hola, quería preguntarte que estás hablando de las piedras que pueden, o sea, que abren los chakras, ¿no? Pues, ¿has llegado a abrir todos los chakras? ¿Y qué sensación, si lo has hecho, qué sensación has tenido? A ver, primero no he dicho que las piedras abran los chakras. No, a ver, es que creo que las palabras son súper importantes, ¿vale? Entonces, las piedras tienen la facilidad o la capacidad de ayudarnos a armonizarnos si nosotras se lo permitimos. Entonces, un trabajo muy básico que hay es colocar una piedra en cada chakra, ¿vale? Lo que ocurra en cada sesión depende de muchas cosas. Lo primero, de la capacidad que tenga la persona en ese momento a abrirse, y lo segundo, de lo que esa persona tenga que vivir, ¿vale? Y en cada momento va a ser diferente. Siempre va a haber una ayuda y siempre van a ayudar a armonizar, ¿vale? Apertura completa de los chakras, no lo sé, he de ser sincera, ¿vale? Cuando yo me pongo, hago el trabajo que sale que hay que hacer. Y nunca me pregunto si hemos llegado al 10, si hemos llegado al 8, tengo claro que lo que se trabaja en cada momento es lo que hay que trabajar y ya está. ¿Qué se siente cuando te haces ese equilibrado? Ya te digo, yo para mí lo de colocar las piedras es como lo más básico, o sea, en los chakras es lo más básico que se puede hacer. Cuando tú haces un trabajo con cristales y encuentras esa armonía, lo que sientes es como una expansión, no sabría decirlo, es como una paz, una grandeza, una quietud, una serenidad, un empoderamiento, pero, ¿sabes?, de ocupar tu lugar y ya está. Entonces, por ejemplo, con el tema de los chakras, se suele decir que hasta que no abres los chakras inferiores no se pueden abrir los superiores. No acabo de estar muy de acuerdo con eso. Es decir, yo estoy lejísimos de la perfección, ¿vale? Pero sin embargo, mi séptimo, mi octavo, hasta mi 12º chakra tienen la capacidad de captar mucha información. Mi trabajo es ser capaz de bajarlo a tierra, de vivir esa información que te dan aquí, luego en el 3D, cuando estás desbordado de trabajo, cuando... Ese es mi trabajo. Entonces, ¿que esté abierto completamente? No lo creo, pero tampoco me lo cuestiono, ¿sabes? Es decir, creo que cada uno con lo que tenemos que intentar hacer lo mejor que podamos, ¿sabes? No sé si respondo a tu pregunta, pero... Hola. Hola. Ahí lo ha dicho que las piedras te llaman. A mí me pasó un caso peculiar en Galicia, en un lugar donde hay muchos minerales, y había una piedra concreta muy grande que yo la miraba y me miraba, yo sentía que me miraba. Y yo decía, ¿qué hago? ¿Me la llevo? Me voy. ¿Me la llevo? Me voy. Total que me la llevé. Entonces, desde que yo me la llevé, las presencias de mi casa, de mi habitación, desaparecieron. Y duerme conmigo, mi habitación es enorme, es un cuarto enorme. Pero tengo esa cosa de, hice bien, robándole a la naturaleza la piedra. Me encanta.
Es que me siento hasta culpable a veces, porque lo considero como un robo, no sé. Hice mal, hice bien, pero la piedra a mí me ha venido muy bien. Me encanta eso que planteas. Durante muchos años, yo cuando iba por el campo y me llamaban las piedras, yo me las iba llevando todas a casa, ¿vale? Hasta que llegó un momento en el que decidí que iba a dejar de hacerlo. Entonces, si voy por el embalse, por cualquier sitio y encuentro una piedra, la cojo, intento sentirla. Si soy lenta o vamos haciendo una ruta o tal, me la llevo conmigo y aunque no la vuelva a entregar en el mismo sitio donde estaba, la entrego en su entorno, ¿vale? Me parece que en aquel momento lo hiciste maravilloso, ¿vale? Es mi opinión, ¿eh? Creo que lo hiciste maravilloso porque te dejaste llevar por algo que sentías. Eso te permitió sentir una gran diferencia luego en tu casa. Ahora bien, si tú ahora te planteas si hiciste lo correcto o no, tal vez, y solo tal vez, sea el momento de agradecer a esa piedra el trabajo que hizo y permitirte una excursión para dejarlo más o menos en su entorno. A ti. Bueno, yo voy a hablar porque yo he vivido, por suerte, una sesión con Carmela y a raíz... No me acuerdo. Yo sí, me acuerdo. Y creo que voy a poder contestar un poco, creo que ha sido Teresa la que lo ha preguntado. Esto ha sido, pues te diré que hará como 9 años, porque todavía no conocía a Alberto y calculo que fue como 9 años. Recuerdo que la sesión duró unas 4 horas. 4 horas. Y yo solo recuerdo estar estirada en la camilla y decirte, no sé si en esta posición voy a aguantar, Carmela. Cuando yo regresé, la sensación principal que tuve fue de haber estado 15 minutos, 20, pero claro, yo entré con luz. Y cuando yo me desperté, digo, es de noche, Dios mío, ¿qué ha pasado? Y cuando miramos el reloj, dijiste, hemos estado 4 horas. Recuerdo perfectamente que la piedra de la que has hablado, que se coloca en las rodillas, esa piedra a mí me salió y a ti te sorprendió mucho porque te pidió colocarla en el ovario izquierdo. No se me olvidará porque fue algo que te sorprendió enormemente. Yo sé que a través de esa sesión que tuvimos, algo que cambió en mi vida físico fue mi periodo. Yo tengo un periodo, o tenía, voy a decir, un periodo en el que los 2 primeros días yo he llegado a perder el conocimiento del dolor. Tenía que estar con antiinflamatorios, muy mal, o sea, era importante en mi vida y la semana antes era casi traumático porque sabía que iba a estar muy mal. A partir de esa sesión yo puedo hacer vida normal, tengo dolor, pero no pierdo el conocimiento, puedo ir a trabajar, no tengo miedo. Y también le quiero decir a Teresa que fue fascinante porque esas piedras me transportaron a otro sitio. Yo no sentía el cuerpo, o sea, pude estar esas 4 horas porque no me dolía nada, estaba en una paz, Yo recuerdo que tú hablabas y tú decías y tal, y yo era como a mí me dijo, bueno, yo estoy aquí feliz, me llenaste de piedrecitas y de tal, y yo solo recuerdo esa piedra porque te llamó mucho la atención y sé que a partir de entonces cambió mucho en mí. Quería exponerlo porque creo que igual puede ayudar a la gente a entender lo que es la sesión y a dónde te puede llevar. Si abre o no los chakras, no lo sé, pero es maravilloso lo que viví. Evidentemente te remueve y luego estás un tiempo con muchos cambios en tu vida, pero yo acepté, tú me advertiste y te dije, tiramos para adelante. Muchas gracias. Bueno, en 9 años los trabajos han cambiado mucho, aunque
algún tiempo que no trabajo con ellos, pero siento que es el momento de volver a abrir las puertas. Los trabajos han cambiado mucho. Ahora sería muy difícil que saliera una sesión de 4 horas, se trabaja muchísimo más rápido. Hay una cosa que sí que me gustaría explicar, que es que con los cristales se pueden hacer muchas cosas, ¿no? Pero, bueno, sin pero. Es decir, se puede manipular la energía de las personas y yo con eso intento ser súper cuidadosa. Entonces, en los trabajos que yo hago, yo doy la información que el cristal muestra, pero la persona tiene que estar trabajando ahí en camilla. Tiene que trabajar, porque si la persona no trabaja, el cuarzo maestro con el que trabajo no avanza. ¿Vale? Entonces hay veces que, yo qué sé, sale una reconciliación que tengan que hacer, un perdón que tienen que pedir, lo que sea, ¿no? Y la persona, desde su buena voluntad, te dice, ya está, ya está. Y el cuarzo sigue ahí y yo digo, vamos a profundizar un poquito más, que a lo mejor todavía falta algo, ¿vale? Y hasta que el cuarzo no empieza a fluir, el trabajo no está. Entonces siempre tiene que ser eso, un trabajo mutuo, ¿no? Yo puedo plantearos, ¿quieres seguir o no quieres seguir? Y bueno, es algo muy bonito, de verdad, y os recomiendo a todos probarlo. Pues nada, Carmel, Epa, ahí. que no, ahora. Muchas gracias por tu, bueno, por tu sabiduría, sí, ¿no? Yo creo que a todos nos ha llegado, es una maravilla oírte hablar. Gracias. Y sobre todo dar gracias a ese cuarzo que tienes ahí. Te lo dejo. Que nos da información. Entonces, simplemente eso, creo que ha sido maravilloso y darte las gracias por estas enseñanzas, porque eres parte de esa sabiduría de los cuarzos y eres parte de un cuarzo. Y yo te preguntaría, ¿qué cuarzo eres? Si te tuvieras que definir. Si tuviera que definirme como un archivador. Un archivador. Todos un poquito. Bueno, pues muchas gracias y un fuerte aplauso. A ti. Y gracias por la posibilidad. ¿Me la llevo? 5 minutitos para que no tenéis que volvemos con Mario, ¿vale? Qué guay.